Hola, nos da mucho gusto estar con ustedes y en particular hoy con la profesora Silvia Rivera Cusicanqui. Ella viene invitada por la Cátedra Magistral Fray Bartolomé Las Casas y bueno, está hoy aquí en la Universidad Católica de Temuco y ha aceptado que le hagamos esta pequeña entrevista. Donde tocaremos algunos temas generales acerca en general de su pensamiento y luego abordaremos algunos temas más en específico. Vamos a hacer por allí algunas preguntas. Así es que agradecerle, tenemos mucha alegría de que esté aquí con nosotros y nosotras. Gracias. Sí, profesora, me sumo al agradecimiento. Es un honor tenerla acá en dependencia de la Universidad Católica de Temuco, aparte de una región como la Araucanía, que es tan particular dentro del contexto nacional. Entonces, bueno, lo primero quizás sería comenzar por algo que usted ha abordado durante los últimos años, que es esta idea de los chejes, ya principalmente en un contexto nacional como es el mestizaje chileno, que sé muy bien como algunos autores, incluso usted misma plantea que hay una tendencia al blanqueamiento de repente como para omitir este proceso. Sería interesante quizás que nos comentara cómo surge el pensamiento de los chejes y cómo esto tiene una cabida en lo que es la interculturalidad. Porque son debates bien contingentes a nivel nacional, sobre todo el tema intercultural, así que quizá hay que nos pudiese contar un poco. Sí ha tenido cierto impacto este concepto. Viene en particular a partir de mi rechazo al mestizaje como ideología oficial del Estado del 52. O sea, la revolución del 52 fue precedida por movimientos indígenas muy fuertes, algunos de corte anarquista, pero donde era muy clara la identidad indígena, ¿no? Y otros definitivamente eran movilizaciones masivas, aymaras y quechuas, por ejemplo, en la Rebelión General de 1947. Entonces, el MNR empieza a generar un discurso de campesinización, o sea, sustituir las contradicciones coloniales, encubrirlas y convertirlas en un discurso de clase. Entonces, la oposición ya no es de tipo colonial. Y eso encubre, pues, la reproducción del racismo, de la discriminación, del trato desigual, bajo el manto de una supuesta igualdad ciudadana y homogeneidad cultural mestiza. Entonces, nosotros nos hemos criado dentro de ese horizonte. En la universidad no había no había absolutamente ningún enfoque más allá de lo clasista. Pero de algún modo en las librerías encontramos, por ejemplo, textos de Frantz Fanon, donde el planteo del colonialismo es muy evidente y empezamos como a discutir, y ahí viene la dictadura y viene el surgimiento del movimiento catarista. Entonces ahí claramente lo indígena se pone en primer plano de la discusión y eso nos cuestiona de un modo muy tumultuoso, pero a la vez muy positivo, a los supuestos mestizos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que siendo mestiza puedo identificarme con los indios que supuestamente siempre han odiado a los mestizos? Entonces hay como un buscar en la opresión femenina, aún sin expresarla como tal, la raíz de nuestro sentido de subalternidad, de opresión. O sea, la opresión de que tu identidad te la definan desde afuera, de que te la impongan, ¿no? De que te cosifiquen, te exoticen, te pongan en un limbo, porque es un limbo de la ciudadanía, es una especie de ciudadanía en lista de espera, ¿no? Que nunca se abre la puerta. Entonces, frente a esa estrategia van surgiendo conciencias a través de prácticas, particularmente prácticas rituales. O sea, empezamos con el taller de historia oral andina en el año 83, todavía no había esta formulación. Para mí había una clara noción de que el mestizo vivía una identidad contradictoria y había un pasado indigesto, no digerible, ¿no? Un pasado que no lo habíamos asimilado, ¿ya? Y claro, esto tenía
resonancias en lecturas como la de Frantz Fanon o la de Fausto Reinaga, los autores indianistas, que en Bolivia ha habido una producción intelectual indianista radical que ha penetrado en el establishment de la cultura oficial, o sea, ha sacudido la cultura oficial, y eso además acompañado por una movilización. Entonces ahí ya se sentaron las condiciones para entender que podía haber una forma de mestizaje que en lugar de buscar el blanqueamiento, busque potenciar el lado indígena como una forma como de depurar el aspecto folclorizante por un lado de lo indígena y por otro lado el aspecto mercantilista y consumista del individuo, porque en realidad las luchas por los derechos humanos de la persona y de la mujer son pues herencias de Europa, y también es europeo el anarquismo. Entonces en esa muy fértil unión contenciosa, llamémosle un choque de culturas, se produce esta fricción que para mí tiene una dimensión de energizar y de brindarte una suerte de potencia emancipadora, ¿no? Ahora, que para que el roce realmente genere esta chispa, hay que limar las asperezas. O sea, nos podemos chocarnos como rocas, ¿no? Entonces hay que ir como ablandando el dolor histórico, el odio, y empezar a pensar en el otro como en una contención de tipo tinku, o sea, que sea encuentro y no solo mutua destrucción, sino reequilibrar fuerzas. Entonces en eso es donde está la fuerza del ocheje, ¿no? Que puedes tú tener esa pachuima, o sea, en lugar de ser pachuima, que es dos, corazón dividido, alma dividida, tú optas por convivir con la contradicción y convertir a la contradicción en algo consciente. O sea, siempre se dice, se te salió el indio, ¿no? Cuando te viene la borrachera o cuando te sale la violencia. Pero bueno, ahora es que se nos salga el indio, pero para hablar, ¿no? Para hacer escuchar su voz y también para cuestionar en una manera en que se pueda dialogar de algún modo, o sea, no cerrarse a la alteridad y desafiar la propia identidad, porque tú al desafiar al otro también te desafías a ti misma, ¿no? Ahora, eso también se aplica a otras contradicciones. Por ejemplo, en nuestro grupo hemos decidido convivir con la contradicción entre trabajo manual y trabajo intelectual. Y nos hemos propuesto todos aprender a hacer adobes, a hacer carpintería, a hacer huerto. Todos los años sembramos y aunque sea en una escala pequeña, urbana, hemos aprendido a mirar cuándo es luna creciente y cuándo es menguante para saber qué cosas sembrar. Eso nos ha cambiado pues la visión de la ciudad y hemos emprendido prácticamente una tarea de ruralizar la ciudad, y la pandemia nos ha ayudado en eso. Todo el mundo ha empezado a poner aunque sea una lechuga en su maceta, ¿no? Entonces la necesidad pues enseña mucho, ¿no? Y bueno, en otro ámbito, en particular en esos encuentros o desencuentros entre los diferentes tipos de feminismos que hay y los derechos de los pueblos indígenas, que también fue un tema que tocamos en la mañana, a mí me gustaría preguntarle cuáles son las condiciones para que esto sea posible, para que ese encuentro sea posible, cuáles son las condiciones y sobre todo cuáles son los desafíos para el feminismo en Latinoamérica, porque ya usted ve que se habla muy poco o casi nunca se habla de feminismo mestizo, por ejemplo. Se puede hablar de feminismo de la diferencia, de la igualdad, y bueno, hay bastante. Pero todo eso, ¿no?, son importaciones de Europa. O sea, se cansaron de la igualdad y empezaron con la diferencia, pero eso para nosotros tiene muy otro sentido, ¿no? Entonces, además ha habido culturas nativas donde la relación entre los sexos era diferente. No te diré mejor o peor, pero sí, por ejemplo, había la herencia bilateral indígena. O sea, las mujeres heredaban a las hijas, los hombres a los hijos. Pero eso, por ejemplo, significaba división del trabajo ritual.
Entonces habían rituales femeninos y masculinos aparte. Y eso a mí me interesa y me gusta mucho como la importancia de las machis en el mundo mapuche, ¿no? O sea, la fuerza indígena que tiene que ver con una relación con el cosmos. O sea, tanto el hombre como la mujer participan de esa relación multidimensional y no está, digamos, la racionalidad masculina superpuesta encima que, a tal punto de aplastarla que todo el mundo pareciera un mundo masculino, ¿no? Eso no pasa en las culturas indígenas, yo diría por lo menos a nivel ritual, ¿no? Y tú a partir de eso, tú empiezas ya a generar conceptos, y de ahí sale lo cheje. O sea, cheje no es nada más que una metáfora, es un concepto guión metáfora, ¿no? Como lo entiende Gayatri Spivak, ¿no? O sea, metaforiza porque literalmente quiere decir gris, pero es un gris manchado que tú lo ves de lejos, parece un tercer color. Te acercas, solo son puntos negros y blancos yuxtapuestos de un modo muy caótico, pero eso genera a la vez una suerte de vibración, de color, de vibración de color. Y eso me ha inducido a pensar que justamente es en la contradicción donde se encuentra una especie de energía que en general es mal canalizada por la tendencia al blanqueamiento, que lleva al ocultamiento y a quitarle fuerza al lado indio. Entonces la táctica liberadora sería reponerle la fuerza al lado indio. Eso supone muchas cosas, o sea, hay una gran responsabilidad política y teórica, porque implica, por ejemplo, lo que hacían los antropólogos, que era dizque ponerse en el zapato del indígena o en la pata del indígena, es absolutamente fuera de lo que yo considero, es decir, pararse en tu propia contradicción y desde ahí amistar o enemistar los dos lados, ¿no? Y depurarlos. Entonces, del lado indio hay toda la episteme de la relación con los muertos, o sea, los muertos viven, eso es una cosa clarísima, y vuelven en los Todos Santos, ¿no? Los sujetos no solo son humanos, son también los cerros, los árboles, los animales sagrados, el cóndor, la llama, la serpiente. Luego la tendencia, como el deseo de tener comunidad, como tú te sientes como en el individualismo, como que te hubieran quitado algo, ¿no? Y entonces siempre hay como una conducta gregaria, que se puede traducir en pandillas o en lo que sea, pero también se traduce en una recomunalización urbana. Hay muchos colectivos que se hermanan a través de acciones, tanto de protesta como de, por ejemplo, comida alternativa, protección de los animales, lucha por los humedales, por los glaciares. O sea, gente que ya no se identifica con su departamento o con su país, sino que se identifica con una montaña o con una cuenca hidrográfica, entonces forman alianzas incluso internacionales. Entonces hay, yo creo, un potencial de descolonizar toda esta cosa del Estado-nación monológico, férreo, ¿no? Que nos ha privado y nos ha quitado potencias de creatividad. Profesora, hay un momento en el que usted señala que las palabras dejan de tener como el fin de poder explicarlo todo. Entonces ahí durante los últimos años usted ha propuesto, incluso ha planteado esta nueva perspectiva metodológica de la sociología de la imagen, sí, que principalmente habla de que las imágenes tienen la fuerza de desenmascarar distintas formas de colonialismo contemporáneo. ¿Cómo surge esta perspectiva y en qué contexto usted llega como a levantar este planteamiento metodológico que creo que es súper interesante y además de innovador y novedoso en el contexto? Ya, mira qué interesante el hecho de que me preguntes de dónde surge, porque surge de un fracaso mío. O sea, yo fracasé como cineasta. Intenté hacer video, me puse
a figurarme un gran guión de ficción. Por supuesto nunca se realizó, pero después hice cosas más chicas, de ficción también. Al final hice una película de 20 minutos, que bueno, pues la ves y comiendo papas fritas y no pasa nada. Entonces dije, ¿qué es esto? Esto es el espectáculo. De todas maneras, ese fracaso me enseñó mucho, porque yo me metí en eso porque estaba inconforme con las palabras. O sea, la capacidad de nombrar y la capacidad del Estado y de los poderes dominantes de capturar las palabras para que no cambien las cosas. O sea, se adopta interculturalidad, pero no se practica, ¿no? Se adopta lo plurinacional, pero no hay hay 36 supuestas naciones con solo 7 escaños parlamentarios. O sea, es puro palabrerío, ¿no es cierto? Entonces tú ya empiezas como a desconfiar. Y hay como otro registro, que es el que verdaderamente significa, del cual no se habla. Entonces hay igualdad formal, desigualdad en las prácticas, en las miradas. Entonces a veces la mirada de desprecio te dice más que un insulto. Entonces empiezas a prestar atención a toda la jerarquía que se basa en la forma de usar el cuerpo, en la ropa que te vistes, en tantos detalles, el acento, el modo de andar, la exis corporal. Todo eso está estratificado de un modo muy inconsciente, de tal modo que la gente como que reacciona frente a una presencia extraña, como que es un indio, aunque ya la palabra indio se ha desterrado, aunque es campesino. Es fuerte el tema del rechazo visceral, digamos, ¿no? Entonces de eso, además de haberlo vivido, porque yo así con mi trenza, me maltrataban bien harto en Quito, ¿no? Donde tener la trenza y haber pasado por la universidad es como negarte a la libertad. Entonces tú, si te pones trenza, es que te da la gana de ser indio. O sea, no es pobrecito indio, sino peor todavía, porque es un tipo que desafía. Entonces el maltrato es como te atreviste, ¿no? Y es muy duro. En Lima, cuando yo estudiaba en el posgrado, yo sentía que yo era transparente, ¿no? Entonces hay como un ninguneo muy sutil que te deja huellas, pues, en la subjetividad. Y de ahí salen broncas, de ahí salen rabias, como de alguna manera, como de venganza, ¿no? De vindicación. Y eso, pues yo creo, muestra una sociedad enferma. Y para mí el decir las cosas por su nombre y el defenderse y el decir, yo soy chola, a mí me insultaron una vez diciendo que yo soy socióloga porque soy muy chola, ya, y que no he debido leer nada, etcétera, ¿no? Entonces yo le respondí con notas al pie de página en inglés y en francés, diciendo, pues, retrucando toda esa cosa racista, y adopté como seudónimo socióloga, porque es como decir, del insulto lo conviertes en emblema, ¿no? Así que uno se defiende y en esa trayectoria va generando conceptos, ¿no? A nosotros nos gustaría también preguntarle, en esta posibilidad de reinventarnos, ¿qué papel juega, por ejemplo, la práctica en particular de la agricultura familiar, de la práctica del huerto, o estas otras prácticas a lo mejor de la crianza de los animales, pero no con fines comerciales, ¿no? Sino con fines a lo mejor de autosustento? No, pero además con fines de protegerte de los vaivenes del mercado, ¿no? Porque las épocas de crisis económica son épocas de hambre que te obligan a reinventarte formas de comer olvidadas, que eran mucho más baratas y nutritivas, ¿no? O sea, la crisis, por ejemplo, inflacionaria de los años 80 nos ha reencontrado con la quinoa, con un montón de alimentos que eran despreciados, ¿no? Y así como que la necesidad te enseña, ¿no? Y la pandemia ha sido una escuela de agricultura urbana. Hay un proceso, yo diría,
no totalmente reversible. O sea, hay cosas irreversibles de autonomía del estómago, de la autonomía del consumo. Saber un poco defenderte de ciertos consumos, ¿no? Creo que ha dejado algo. Ha dejado por lo menos mercados descentralizados, mercados ecológicos, urbanos, que aparecen gentes que ni sabías que tenían huerto y ahora producen en pequeña cantidad para los huertos, ¿no? Yo nunca he ido a supermercados, pero al mercado central, donde iba una aglomeración de gente y donde había mucha reventa, o sea, especulación. Ahí ya no he vuelto a ir porque hay ahora mercados descentralizados. O sea, nos ha quedado algo muy femenino, ¿no? Que es volver a lo elemental, de buscar el alimento, de buscar la salud. Cosas tan básicas, buscar el agua, la comida y la salud. Entonces, el aire limpio. Entonces, todas esas pequeñas cosas hacen un mundo de diferencia y permiten valorar todo este trabajo invisible de las mujeres, ¿no? Como la cocina, ¿verdad? Y además el hecho de que la pandemia ha ruralizado y ha feminizado la ciudad. O sea, toda la infraestructura de la vida está en manos de mujeres, ¿no? El tema de la cocina es bien interesante porque usted en una entrevista de Ana Cacopardo, que le hace del canal Encuentro hace un par de años atrás, usted dice que lo toma como un espacio de reflexión, que ya no es solamente como este espacio de creación, sino que también un espacio donde incluso le decía que le gustaba estar sola, porque era un momento donde plantea ciertas cosas, quizás cuántas teorías pueden haber pasado en esos momentos. Sí. Entonces, sí. Claro, igual le da otro sentido a un espacio que de repente se le da una connotación negativa, una delegación patriarcal hacia la mujer como una tarea. Claro, se ha banalizado es que la cocina burguesa y en la cultura burguesa que encierra a la mujer en la cocina y con las nada que ver con el mundo indígena, donde hay toda una cosmología vinculada al espacio doméstico, donde el hogar es un corazón, ¿no es cierto? O sea, es el corazón que da vida a toda la familia, y donde hay una relación entre el arriba, el abajo, el mancapacha, el alajpacha. Y eso hace que la actividad culinaria sea también una relación con el cosmos. O sea, tienes que entender los ciclos de la naturaleza, saber cuándo se come qué y por qué, en fin. Entonces yo creo que hay una tradición de culinaria que se está recuperando ahora, de conocimiento, porque otra es esa cocina chic que te ponen cosas indígenas, pero dentro de una receta súper complicada. Es muy diferente a lo que es entender la lógica de la relación de empatía con el ciclo natural. O sea, qué cosa es bueno para comer cuando es lluvia, cuando es sequía, ¿no? Hay el Autipacha, el nombre del mes. Ese Autipacha es el mes de la carencia. Entonces es un mes donde hay que hacer un poco de ayuno. O sea, hay un ayuno de baja intensidad, digamos, pero es todo un mes hasta que llega Todos Santos, donde te hartas de comida, ¿no? Entonces es un ciclo que va siguiendo, ¿no? Y eso se ha totalmente desvirtuado, y el supermercado es el ejemplo. O sea, tú tienes frutas fuera de estación, frutas de todo el mundo de repente, o de muy lejos, cosa que tiene impacto en la salud, tiene impacto en las dependencias. Entonces pienso que en eso la recuperación de la sabiduría de respecto de la comida, porque la comida te conecta con la siembra te conecta con los ciclos de la naturaleza, y a su vez esto es una relación con el cosmos. La imagen que a mí más me representa todo eso es la del indio poeta de Huamán Poma de Ayala, que es el caminante que lleva el quipus, donde registra los ciclos. Hay un sol, una luna, y él lleva su alquepus, su gran bolsa con seguramente las hierbas aromáticas, y su cayado. O sea, es un caminante
que va recorriendo los ciclos y ahí dice, ¿no? Indio, poeta, que sabe del cielo, del sol, de la luna, del eclipse y de las estrellas y de los 4 vientos para sembrar la comida desde antiguo. O sea, la chakra produce conocimiento del cosmos, ¿no? Creo que ese es el sentido que yo daría a esa conexión que hay entre la comida, el cultivo y el conocimiento. Casi para terminar, preguntarle cuál es su lectura respecto, bueno, todo lo que ha pasado en Chile, usted sabe, con el proceso constituyente, la recién rechazada propuesta de constitución, como qué lecciones podemos aprender pues para lo que viene, ¿no? Para resarcir a lo mejor las heridas o poder tener mayores posibilidades de encuentro más fructífero y a favor sobre todo también de la equidad de los pueblos originarios. Bueno, para mí es un poco difícil opinar de una realidad que conozco muy poco. Me he atrevido a lanzar algunas hipótesis para explicar el rechazo, ¿ya? Me parece que, a diferencia de Bolivia, donde la incorporación del mundo indio a la igualdad ciudadana, entre comillas, ha sido un proceso muy temprano del 52 y donde ha tenido tiempo de decantarse una nueva generación y darse cuenta que era una ciudadanía de segunda y donde lo indio empieza como a tener protagonismo. Aquí la lucha por el reconocimiento y por la igualdad es mucho más reciente, mucho más difícil, más si ha habido todo un siglo XIX donde el mundo mapuche era otro país, otra república, ¿no? Entonces, con todo ese trauma de, por un lado, las élites le tienen miedo, pánico a los indios, y por otro lado, el mundo indígena le tiene profunda desconfianza a las élites, así sean de izquierda. Entonces, en muchos lugares han sido, yo he hablado en Iquique con gente aymara, que hemos rechazado la constituyente, porque nos quieren que ya no seamos chilenos, y nosotros queremos ser chilenos. Entonces, hay como esas dos caras del asunto, el miedo de las élites y la desconfianza de los pueblos indígenas. Y también creo que ha habido muchos errores tácticos de mezcla de agendas, por ejemplo. Se han mezclado agendas feministas con indianistas, pero cosas que ya no era necesario ponerlas en primer plano, como el aborto, porque ya es legal el aborto en Chile. Entonces es como eso mismo con el tema de la coca, hicieron la coca y ya está legalizado el aculli por la convención de 1988, pero han vuelto a volver que el aculli no sea penalizado, han vuelto a despertar el fantasma, ¿no? Entonces aquí es como el fantasma de la liberación femenina, más el miedo al indio. Entonces creo que se han juntado muchas cosas. Y creo también que hay una brecha muy grande entre la izquierda urbana de clase media y el mundo popular indígena. Creo que hay una brecha inmensa de desconocimiento. Solo para cerrar ya, hay un tema que es súper interesante que usted igual lo ha abordado desde la búsqueda de sus orígenes, del apellido Cusicanqui. Comienza una búsqueda también de los conceptos y las palabras del aymara y el quechua. Entonces hay un proceso de revitalización de la lengua que usted lo hace a nivel académico, a nivel práctico. Entonces sería súper interesante quizás nos cuente cuál es la importancia que usted le ve a estos procesos de revitalizar las lenguas indígenas, que muchas veces están solapadas por procesos colonizadores que se han ido ocultando, este mismo miedo que plantean las personas de hablar en su propia lengua porque el miedo a la discriminación. Entonces quizás que nos cuente un poco de su experiencia y lo que piensa. Claro, es que tratándose de lenguas que son tan distintas de las lenguas de raíz latina, hay muchísimo que aprender de ellas. Yo ponía un ejemplo que es la existencia de 4 personas del singular en aymara, ¿no? O sea, yo, tú, él y nosotros, pero nosotros singular, porque hay nosotros que es el pluralizador de yo, Naya, Nanaka, y Hiwasa, Hiwasanaka. O sea, hay 3 formas de decir nosotros.
Nanaka es el nosotros inclusivo. Entonces, cuando te digo Nanaka, es para diferenciarnos de él. Pero cuando digo Hiwasa, incluyo al interlocutor. Y ya cuando digo Hiwasanaka, incluyo incluso a los que no están presentes. Entonces, son formas contextuales de darse cuenta que el nosotros puede ser un sujeto de enunciación. Y eso tiene muchas implicaciones políticas. Y es uno de tantísimos ejemplos de nociones y palabras que, por ejemplo, contienen a su propio contrario, ¿no? Una clásica que tiene que ver con también el fármacon, que es el que colla es veneno y a la vez remedio, o wiñay es a la vez instante y eternidad. Entonces, esa capacidad de lidiar con contrarios está muy presente en nuestro castellano popular andino. Mucho, muy, o sea, hay una canción popular que habla de las contradicciones, ¿no? Estoy caliente con tanto frío, o no, tu guagua chiquita, qué grande que está. Y ese cotidiano, ¿no? Estamos... ¿cómo es? Está bien nomás también, algo. O sea, un montón de dichos que implican una contradicción, ¿ya? Entonces, eso está muy metido. Además de palabras. Nuestro castellano boliviano es muy lleno de palabras en aymara. E incluso en la prensa se escribe normalmente intercalando palabras aymara. Entonces, eso permite, por un lado, una suerte de interculturalidad cotidiana, pero por otro lado te ayuda a saber que es posible hablar otro idioma. Entonces yo empecé de vieja a hablar aymara poquito a poco, y me ha abierto un mundo de comunicación, de que puedo ir a una comunidad, puedo defenderme también, sí, porque hay fuertes agresiones también, ¿no? De tanta discriminación, resentimiento. Entonces es más habitable el mundo cuando tú puedes hablar la lengua, que además es una lengua que habla mucha gente, ¿no? O sea, más de 1 millón de gente en Bolivia. Bolivia tiene 11 millones, de los cuales más de 1 millón, casi 2, hablan aymara y 2,5 hablan quechua. Entonces, ya es el colmo que no hablemos. Y lamentablemente todas las reformas supuestas de multicultural y multilingüe solo sirven para que los niños que ya hablan el aymara tengan una transición menos dificultosa hacia el castellano. Porque solo a ellos se les enseñan aymara los primeros 3 años, para que luego pasen al castellano. Pero lo ideal sería que en todas las escuelas tengamos idioma de la región, el idioma nativo de la región, como parte de nuestra escolaridad, cosa que no se da lamentablemente. Y eso ha llevado a una pérdida lingüística impresionante. Entre el censo del 2001, donde había 62% de personas que nos identificamos con algún pueblo indígena, bajó al 43% en 2012. Y el idioma bajó del 49% a menos del 40%. Entonces hay una pérdida lingüística, junto con la modernización de manos de un gobierno indígena, que es procapitalista, supermodernizador, consumista. La igualdad es igualdad de consumo, ¿no? Bueno, si quisiera, bueno, por último, de mi parte, unas últimas palabras, algún mensaje que nos quisiera como decir, o por ejemplo, no sé, para quienes estamos en la universidad, cuál es el papel de la universidad, ¿no? Pensando... Ya, yo he llegado al convencimiento de que justamente el mundo indio y el mundo femenino o feminista están muy divorciados aquí. Allá no tanto, ¿no? Porque hay este trabajo de mujeres creando. Y yo creo que es vital para la democratización de la sociedad, e incluso para el triunfo, hubiera sido clave para el triunfo de la Constitución, que hubiera habido una alianza seria entre indios y mujeres, ¿no?
y creo que eso a futuro es posible. Lamentablemente creo que con esta constituyente hay mucha impaciencia de este presidente. No parece que fuera tan joven porque es muy impaciente, o quizás por ser muy joven es muy impaciente porque ahora quiere hacer de nuevo otra constituyente. ¿Y para qué? Para retroceder más, ¿no? Para que sea aceptable para la derecha. No hay que dejar que pase, y las derrotas son buenas, ¿no? Porque nos van a ayudar a pensar en qué hemos fallado. Y esa reflexión ahorita está ocurriendo en Chile. Me parece muy bien. Pues muchas gracias, profesora. Y bueno, de parte de la Cátedra Magistral Fray Bartolomé de las Casas, le damos las gracias y realmente tenemos el honor de estar aquí con usted. Muchas gracias. Bueno, y yo también, y me parece linda esa cátedra, y fuera de serie el lonco José. Qué personaje y qué familia, qué lindo. Cómo se puede ser doctorado y a la vez practicar tu cultura con tanta convicción y autenticidad. Eso me gusta mucho y es muy diferente del mundo aymara. Muchas gracias, profesor.